Por eso, hermanos, no debemos temer al diablo. Esta semana lo hablábamos en los jóvenes, que a veces tenemos más miedo de lo que el diablo nos hace porque no confiamos que la sangre de Jesús tiene todo el poder. Amén. Voy a dar paso ya, que poquito a poquito vayan pasando también los niños a la escuela dominical. Voy a dar ya lugar a nuestro hermano Paco. ¿Eh? Sí, funciona, bien. Hay victoria en el nombre de Jesús, lo hemos cantado, ¿verdad? Gloria a Dios. Macarena casi me quita la predicación. Bueno, yo lo continuaré. Gloria a Dios. Estamos contentos en esta tarde, ¿verdad? Estamos gozosos. El Señor está aquí en medio nuestra. Él quiere bendecirnos. Él quiere restaurarnos, ¿verdad? Es el deseo de nuestros corazones, sinceramente, que Él pueda restaurar su iglesia, restaurar nuestras vidas. Y precisamente por ese motivo, muchas gracias, que si no luego la garganta hace gallos. Hay que cuidar la garganta. Gracias. Por ese motivo, como creo sinceramente, creo firmemente que Dios quiere restaurar a su iglesia, a nuestras vidas, empezando por mí primero, he titulado a esta predicación Jesús el Anticuario. Jesús el Anticuario. Y ahora iremos por partes. Vamos a leer. Me gustaría que me acompañaseis en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Vamos a leer la palabra de Dios. Un texto muy conocido, un texto que se usa mucho en las iglesias. ¿Lo tenéis? Dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿estás en Cristo en esta tarde? Y si no estás en Cristo, yo creo que es buen momento para entregar tu vida a Jesús en esta tarde. Pero dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas, di conmigo, todas son hechas nuevas. Aleluya. Esa es la obra del Señor. Esa es la obra que vino a hacer Jesús a este mundo. Restaurar las vidas. Y sabes, este versículo no es precisamente solamente para los nuevecitos en el Señor. No es para aquellas personas que recién vienen a los pies de Cristo. Es para su iglesia. Porque Dios va haciendo una obra progresiva en nuestras vidas, de santidad, de regeneración. Restablece las cosas que están carcomidas por el pecado, que están carcomidas por los vicios, por las cosas que estorban a Dios. Y Dios viene haciendo una obra profunda en nuestro interior. Una obra que solo la puede hacer Dios. Nadie más en este mundo puede hacer la obra de restauración. ¿Y por qué Jesús el Anticuario? El oficio del anticuario, dentro del oficio del anticuario, pues también el que le gusta las antigüedades sabe restaurar, sabe hacer cosas que están en la basura, muebles que están destrozados, que están tirados al contenedor, que no sirven para nada, sabe restaurarlos, sabe hacerlos algo útil. Y eso es lo que hace Dios con nuestras vidas. Nuestras vidas antes de conocer a Jesús estaban en pecado, estaban mal, eran basura. Nuestras vidas ofendían a Dios con nuestros pecados. ¿Y qué hace el Señor? Y además Jesús lo entendía bastante bien. ¿Por qué? Porque Jesús, su oficio, antes de ejercer el ministerio en la tierra, él era carpintero. Y a Jesús le traían, a lo mejor le traían una silla que tenía una pata rota.
Y Jesús sabía con mucha dulzura y amor saber restaurar esa pata rota. Saber, con las técnicas que le ofrecía su conocimiento, su conocimiento, esas técnicas sabía hacer una silla nueva, completamente restaurada. Y esa es la obra que hace Dios en medio de su iglesia. Restaurarte. Jesús es el mejor anticuario, el mejor restaurador de muebles que hay en la historia, el mejor restaurador de vidas. Nosotros hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de una naturaleza pecaminosa a una naturaleza santa, a una naturaleza transformada, regenerada, restaurada por Dios. Y es una obra interior. Es una obra interior, no es una obra que nace desde adentro y sale hacia afuera. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo. No es una obra de afuera hacia adentro. Porque en este caso sería religiosidad. Sería intentar cambiar por nuestros propios esfuerzos, por nuestras propias iniciativas. Y nosotros por nuestros propios esfuerzos no podemos cambiar nada en nuestro interior. Solamente es una obra profunda del Espíritu de Dios. Por eso Jesús, cuando habló con Nicodemo, cuando fue aquel fariseo que tenía, realmente veía que Dios estaba con él, y Jesús le podía decir: todo aquel que nace del agua y del Espíritu puede ver el reino de Dios. Es una obra que nace del Espíritu, es una obra que nace del corazón de Dios, es una obra que nace en nuestro interior, es la obra que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida, en la vida de la iglesia. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios quiere restaurarnos? ¿Por qué Dios quiere bendecirnos? Porque muchas veces, y estamos hablando de consolidación, y estoy convencido de que este es un año en el cual Dios va a poner y establecer bases para estar fuertes en el Señor. Muchas veces, por circunstancias de la vida, en el Señor damos 2 pasos hacia adelante, pero por circunstancias retrocedemos otros 2 o 3. Y esa no es la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios para tu vida es que tú avances 2 pasos hacia adelante y después otros 2 y después 8 más hasta llegar a la meta que es Cristo Jesús. Y nunca retrocedas. Y para eso hace falta que Jesús pueda intervenir como el perfecto restaurador de nuestras almas. Y para que veamos el interés que tiene Dios en la restauración de su pueblo, vamos a mirar en un libro que trata precisamente de este tema. Y vamos a ver un texto bíblico que se encuentra en el libro de Zacarías. En esta tarde voy a hablar del profeta Zacarías. ¿Lo conocéis? Es uno de los profetas del Antiguo Testamento, de los profetas menores. No es muy conocido, no es tan sonado como Isaías, como Jeremías, o incluso como el profeta Daniel. Zacarías, su nombre significa el Señor recuerda. ¿Sabías tú eso? El Señor recuerda. Tal vez Dios quiera recordarte algo en esta tarde. Tal vez Dios quiera recordarte las promesas que Él te hizo años atrás y que Él quiere restaurar en tu vida, porque te hayas olvidado, porque hayas dado esos pasos atrás, que no era la voluntad de Dios que dieses. Tal vez Dios te quiere poner en el sitio en que te quería poner años atrás. Tal vez Dios en esta tarde te recuerde, restaure tus pensamientos antiguos y te dé una nueva visión, unas nuevas ganas, una nueva fuerza de seguir adelante, hacia la meta. Te restaure las fuerzas, como las del águila, como las del búfalo. Tal vez Dios quiera hacer eso esta tarde.
Pero antes de nada, vamos a orar, que se me ha olvidado. Vamos a pedir la bendición de Dios, vamos a pedir que el Señor, con su palabra, pueda tocar nuestras vidas. Señor, te damos gracias, Jesús, gracias por tu palabra. Te pedimos que esta palabra sea una palabra ungida, Señor, que llegue, que esta palabra llegue a los corazones, que esta palabra llegue a las vidas, Señor, para que tú puedas restaurar, para que tú puedas fortalecer, conformar el corazón de tus hijos, Señor, y recibe toda la gloria y toda la honra en tu nombre, Jesús. Aleluya. Zacarías, junto con el profeta Ageo y el profeta Malaquías, eran contemporáneos. Estuvieron viviendo más o menos en la misma época. Y es el profeta que Dios usó para hablar a Israel después del exilio en Babilonia. Vamos a situarnos un poquito en el contexto para poder entender. Israel había decaído espiritualmente años atrás. Bajo el reinado de Ezequías, pues hubo una decadencia en la cual años después se adoraban a otros dioses, se adoraban a otros ídolos que no era el único y verdadero Dios, al cual es el único digno en recibir gloria y honra. El pueblo de Israel fracasó en eso, le daba culto a otros dioses, pecó deliberadamente delante de Dios. Para el pueblo de Israel había preparado un juicio de parte de Dios, pero el propósito de este juicio, el propósito del juicio de Dios hacia Israel, lo que Dios tenía en mente para Israel, para su pueblo, no era el juicio definitivo, sino la restauración como nación a través de un previo juicio. En el pensamiento de Dios estaba la restauración. En el pensamiento de Dios, un Dios amoroso con su pueblo, estaba que de alguna manera se volviesen a su Dios. Y entonces Dios habla al profeta Zacarías y a través de una serie de visiones que están contenidas en el libro de Zacarías, Dios promete la restauración de Israel. Su ministerio, al igual que el del profeta Ageo, que era contemporáneo, era animar a los que volvieron de la cautividad de Babilonia, los que volvieron a Jerusalén, animar a reconstruir el templo de Salomón. ¿Para qué? Para que Israel volviese a adorar a Dios de una forma genuina. Tal vez Dios quiera restaurar tu vida, para que en tu vida empiece a haber adoración verdadera hacia nuestro Dios. Tal vez Dios quiera restaurarte en la adoración, porque el único digno de ser adorado en nuestras vidas, en medio de su iglesia, es Jesús de Nazaret. Es el único digno, el único merecedor de gloria, el único merecedor de honra. Y Él quiere restaurar en medio de su iglesia, quiere restaurar esa adoración que Él desea. Él quiere que edifiques el templo de tu vida. Tanto los intérpretes judíos como los intérpretes cristianos del libro de Zacarías coinciden en lo mismo. En Zacarías podemos ver la revelación del Mesías como en ningún otro libro de los profetas menores. En Zacarías Dios revela al Mesías de una manera directa, como vamos a leer a continuación en el capítulo 3. El Mesías como agente restaurador de la nación de Israel y como el agente restaurador del mundo entero. Pero antes de que Israel pudiese recibir esas bendiciones de restauración, tendría que experimentar una transformación espiritual, un cambio interior, la cual solamente llega de forma efectiva a través de la obra del Espíritu de Dios. Y vemos cómo Israel, en medio de la decadencia, después de haber vuelto del cautiverio de Babilonia, cuando ya cuando ya el templo está construido, cuando los muros de Jerusalén están construidos a través de Nehemías, vemos que hay un tremendo avivamiento, una tremenda transformación espiritual en medio de Israel. Vemos en Nehemías capítulo 8
cómo Dios, no lo vamos a leer, pero cómo Dios obra en medio de su pueblo a través de la palabra de Dios. Abren de nuevo el libro de la ley, empiezan a leer el libro de la ley, hay un gran avivamiento, hay un gran pavor en el pueblo de Israel, porque desean volverse de sus pecados hacia Dios. Y vemos la gran restauración que Dios brinda a Israel a través de la obra, a través de cómo se vuelven a Dios, de cómo se arrepienten de sus pecados, de cómo le dan prioridad y preferencia a la palabra de Dios nuevamente. Vemos que es una obra del Espíritu Santo, una obra en el interior del pueblo. Y aquí vamos a Zacarías capítulo 1. Zacarías capítulo 3, perdón. Y aquí muestra Dios a Zacarías la restauración futura de Israel, la restitución de lo que antes fue un pueblo santo. Y en esta visión Dios muestra a Zacarías su voluntad con respecto a Israel, y Dios muestra a Zacarías al Mesías esperado, a la gente restaurador. Zacarías capítulo 3, ¿lo tenéis? Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué. ¿Quién era Josué? Josué era un sumo sacerdote que estuvo colaborando y trabajando codo a codo con Zorobabel, aquel que salió del exilio en el reinado del rey Ciro de Persia y restauró el templo de Salomón, bajo el liderazgo, por decirlo así, de Zorobabel y de Josué, que era sumo sacerdote. Y esto es una visión. No es que Josué estuviese presente, era una visión. Y en esa visión, junto con Josué, hay dos personajes. Y seguimos leyendo en el versículo 1, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Entonces vemos, el ángel de Jehová es Dios. En esta revelación, el ángel de Jehová es Dios. Ya vemos en el Antiguo Testamento, en otras ocasiones, en las que Dios se presenta de alguna manera personificada. Jesús se presenta como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Jacob también. Esta vez lo hace a través de la visión, lo hace delante del sumo sacerdote Josué. Entonces está Josué, está el ángel de Jehová, que es Jesús, y está Satanás. Estaba Satanás a la mano derecha para acusarle. Satanás tiene un propósito en este mundo: acusarte de tus pecados, acusarte de tus negligencias, hacerte sentir mal. ¿Para qué? Para que dejes de venir a la iglesia, para que dejes los caminos del Señor. Esa es la obra del enemigo. Cuando la obra de Jesús es restaurarte, la obra de Satanás es echarte por tierra, es destruirte. Y lo hace a través de la mentira, lo hace a través del engaño, lo hace a través de las miles de cosas que te meten en el pensamiento para que te hagas creer y que te hagas sentir que no eres hijo de Dios. Pero, ¿qué le dice Jehová a Satanás en el versículo 2? Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová te reprenda. El Señor está por nosotros. El Señor reprenda a Satanás cuando vienen las mentiras, cuando viene la duda, cuando viene el engaño, cuando viene la desesperación, cuando crees que no eres hijo de Dios. Sigue diciendo en el versículo 2, Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Si Dios te ha escogido,
Si Dios te ha amado desde el principio de la fundación del mundo. Si eres un vaso escogido en las manos de Dios. ¿Cómo viene ahora Satanás a engañarte? Aquí vemos al ángel de Jehová, que es Jesús, y vemos a Satanás y le está diciendo Jesús, ¿pero qué haces? ¿De qué vas? Si yo he escogido a mi hijo, yo he escogido a mi hija, ¿cómo vienes tú acusándole? Si es posesión mía. Yo he adquirido a mi hijo, a mi hija, con la sangre preciosa de Cristo. Con la sangre preciosa que derramó hace 2000 años por ti y por mí. ¿Y cómo viene ahora Satanás a acusarte y a mentirte? Para que nos creamos sus mentiras. Sigue diciendo, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? ¿No somos tizones arrebatados del pecado? ¿No somos tizones que hemos vivido en el incendio de este mundo? ¿En el incendio del pecado? ¿En el incendio de la destrucción? ¿En el incendio de la muerte? ¿No somos tizones que por la gracia y la misericordia de Dios hemos sido arrebatados por su gracia, por su favor? ¿Tú no eres uno de esos tizones que Dios te ha sacado del medio de este mundo? Para restaurarte, para, como vamos a ver a continuación, para limpiarte de tus pecados. Dice que en el versículo 3, y Josué estaba vestido de vestiduras viles. ¿Sabéis las vestiduras viles lo que son? Vestiduras sucias, vestiduras negras, vestiduras llenas de pecado, de podredumbre, de destrucción. Seguramente Josué en la visión estaba vestido como un pobre vagabundo. Yo me lo imagino así. ¿Por qué no? Y las vestiduras viles representan la vida antigua, la vida sin Cristo, la vida en el pecado, la vida fuera de los caminos de Dios. Pero ¿qué dice? Que Josué estaba vestido de vestiduras viles, pero estaba delante del ángel. Porque cuando tu vida necesita ser restaurada, cuando tu vida necesita ser cambiada, lo primero que tienes que hacer es ponerte delante del ángel de Jehová, delante de Jesús. Lo primero que tienes que hacer es acudir a Él, arrodillarte hacia Él, que tu vida sea restaurada. Dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se arrepintiesen de sus malos caminos, yo restauraré sus vidas, yo los sanaré, yo los restauraré, yo vendré a ellos, yo los sacaré del fuego, yo los sacaré como cuartizón en medio del incendio. Esa es la obra de Dios. Entonces que no venga el diablo a engañarte. Por eso decía que me estaba quitando. Porque tenemos victoria en el nombre de Jesús. No puede haber mentira que te ahogue en este mundo. No puede haber mentira de Satanás que te quite la bendición de ser hijo de Dios. Porque sigue diciendo en el versículo 4, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles, quitadle esas vestiduras sucias, llenas de podredumbre. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, aleluya, he quitado de ti tu pecado. Yo no sé cómo te sientes, yo no sé cuántas mentiras te crees del diablo, pero Dios ha quitado del medio de ti tu pecado, siempre y cuando haya en tu vida arrepentimiento, siempre y cuando haya un doblegamiento de tu corazón hacia Él. Y no solamente ha quitado, dice, no solamente he quitado de ti tu pecado, te he hecho vestir de ropa de gala, aleluya.
te ha puesto ropas limpias, te ha puesto ropas de santidad, en las cuales Dios ha hecho su obra perfecta en la cruz del Calvario para restaurarte. Te ha vestido de gala, te ha vestido de ropas limpias. ¿A qué os suena eso? ¿A qué otro texto de la Biblia os suena? Él, el hijo pródigo. El hijo pródigo. Vamos a leer un momentito. Está en Lucas, la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15. Versículo 11. Yo me imagino que tal vez Jesús, cuando pronunció esta parábola, estuvo pensando en la visión que le dio Zacarías años atrás. Porque las vestiduras blancas representan santidad, representan limpieza, representan purificación. Y dice el versículo 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.